Vamos a hacer la lectura esta noche en este libro del Apocalipsis, comenzando en el versículo 12 del capítulo 16, que es donde quedamos, y leyendo todo el capítulo 17 también. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, sapos también puede ser, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, habla Jesucristo aquí. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió Dios en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El original añade, según la mejor variante, algo más. Dice: tan potente era el seísmo tan grande. Así lo dice. Tan potente era el seísmo tan grande. Era no está porque el verbo ser, igual que en hebreo, se quita muchas veces, pero para suplirlo. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cae, dice el original en presente, como si Juan lo viera sin cesar de caer. Cae del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá. En realidad significa, para que no se me olvide después, mira para acá, porque Juan no se mueve. Mira para acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu a un desierto, cuidado, corregir eso. Me llevó en espíritu, no en el espíritu, y espíritu con minúscula, a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, copa, dices igual, de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y se presentará. Es la mejor variante, mejor que será. Y se presentará. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es decir, uno está, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Atención ahora. Estos tienen una sola intención. Eso dice el original. Una sola intención. Y transmitirán o traspasarán su poder y su autoridad a la bestia. Es una transmisión de poderes, no es una entrega simple. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. Fijaos bien que este es el segundo acuerdo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Tengo aquí una pregunta que, aunque no es del tema, es muy buena para conocimiento de todos, pero no estoy seguro de que esté aquí el que me la hizo. Él, si está, lo tiene que saber. Y creo que no está aquí, ¿eh? Y por lo tanto la voy a dejar. Si no viene, la dejo hasta que hagamos el estudio otra vez en San Juan. Ok, quiere decir que va allí preferentemente. Ya digo, no es del tema, pero puede ser iluminativa para los demás, pero no quiero hacerla si no está él, que es el más indicado. Y vamos, por tanto, con esta porción que tiene tantos detalles y todos tan interesantes. Parecen difíciles, pero una vez que los estudiemos veremos que no son tan difíciles. Estamos en el versículo 12, por lo tanto, del capítulo 16, y estamos con el derramamiento de la 6ª copa. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Antes de entrar en esto del gran río, y como resumiendo esta porción de los versículos 12 al 16, tengo que decir que, como veremos, esta copa va a producir unos efectos sumamente misteriosos, realmente son misteriosos. Y en esta porción, en estos 5 versículos del 12 al 16, podemos ver las siguientes partes. Primero, el efecto mismo de la copa que aparece en los versículos 12, 13 y 14. Segundo, parece que está fuera de lugar, pero veremos que no está fuera de lugar, una especie de admonición del Señor Jesucristo, que es cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón, etcétera, etcétera. No está fuera de lugar.
Y finalmente en el versículo 16 está la convocación de las tropas enemigas, una cosa prolética como siempre, para después, para la batalla, la gran batalla de Armagedón. El gran río que acabamos de leer ahí, el gran río, ya lo llama el gran río Eufrates. Lo podemos ver este río ya en Génesis 15, en el versículo 18, en el Deuteronomio 1:7 y en Josué 1:4. Se le llama el gran río, también sale en Génesis 2, pero allí no sé, vamos a donde se llama el gran río. Y se le llama el gran río más que por su caudal, por su importancia. ¿Cuál era su importancia? Pues su importancia principal era ser la frontera natural oriental del territorio prometido al pueblo de Dios por él mismo. En Isaías 11:15 y en Zacarías 10:11 se predicen de diferente manera las cosas que vamos a ver aquí. Y cuando Juan escribía esto, este río tenía otra importancia, y es que servía de frontera entre el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, y todas las tribus indómitas del frente oriental. En la segunda parte de este versículo 12 se nos dice que el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea que se nos dice por qué y para qué fue secado el río Eufrates. Se secó para que pasen, porque esto está por venir, a occidente las hordas orientales que, como veremos más adelante, vendrán primeramente a oponer resistencia al anticristo, pero en realidad acabarán coligándose con él para enfrentarse contra Cristo y contra los santos. Y juntamente con él y con los ejércitos del anticristo sufrirán la misma derrota, conjuntamente también. La derrota que ya apuntábamos primero en el capítulo 14, versículo 20, y la veremos más adelante. En el versículo 13 vemos lo que nos dice de Juan. ¿Qué ve Juan? Salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, respectivamente, tres batracios, dice el original. Batracoi. Batracios. Con el nombre de batracios están tanto las ranas como los sapos. Pero parece que tiene un sentido más peyorativo decir sapos que ranas, porque las ranas yo las he comido y son bastante buenas, no sé cómo son los sapos. Pero diciendo sapos se ve que es algo más repugnante lo que sale. Lo va a explicar, pero tengamos en cuenta una cosa para entender lo que viene. Para un israelita, un sapo o una rana ya era un animal inmundo, porque según el libro del Levítico, en el capítulo 11 y versículos 10 al 12, todo animal acuático sin escamas, inmundo. La rana y el sapo no tienen escamas, sino al contrario, una piel sedosa muy fina que aún da más repugnancia, ¿verdad? Y por lo tanto era algo inmundo, para de esta manera introducir espíritus inmundos, de modo que son el símbolo de espíritus inmundos, en otra palabra, demonios, y se les llama espíritus inmundos en el Evangelio cuántas veces, que van a tomar posesión de los líderes de las naciones que están bajo el imperio del anticristo, y éstas van a seducir a sus respectivos súbditos para lanzarlos contra el pueblo de Dios, para lanzarlos contra Israel. Bruce, como se escribe, asocia muy bien este detalle con la segunda plaga de Egipto que se puede ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 8, versículos 2 y siguientes. En el versículo 14 se nos dice de ellos que son espíritus de demonios, se aclara, y que hacen señales. Compárese con capítulo 13, versículos 12 al 15, donde se habla de las señales del anticristo, de las señales del falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, etc.
hace que adoren la primera bestia, 13 también hace grandes señales, estoy leyendo en el capítulo 13, de modo que señales quiere decir, como allí, portentos extraordinarios, cuasi milagros, no son milagros porque milagros solo los puede hacer Dios, pero son de tal calibre que sobrepasan las fuerzas naturales del hombre y por lo tanto dejan atónitos a los que los ven y de esta manera pueden persuadir mucho mejor a los jefes de gobierno del mundo que acaben de una vez por todas con Israel. Pero nótese cómo acaba este versículo 14. Fijaos bien. De modo que hacen señales para seducir a los reyes y los reyes a sus súbditos para reunirlos a la gran batalla. ¿De quién? No dice a la batalla de aquel gran día de la bestia, sino de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. De modo que las naciones la van a ver como la gran batalla de la bestia, pero Dios la ve como la gran cena para las aves del cielo. Así la ve en el capítulo 19, versículos 17-21, está llamando a las aves para que vengan a comer abundante, a la que va a haber abundante carroña, de lo que van a sufrir allí en la batalla el anticristo y sus aliados y todas sus tropas. Van a tener abundante que comer. Así que lo tenemos ahí y pasamos también lo veremos en el versículo 16. Es la gran batalla, no de ellos, sino del Dios Todopoderoso. Y el versículo 15 ha de entenderse a la vista de otros lugares proféticos como Mateo 24:43, Lucas 12, del 35 al 40, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4, y la segunda de Pedro, capítulo 3, 10. También en Apocalipsis 3, 3, en contraste con lo que se dice en Apocalipsis 1, 3 y 14, 13. Si damos un vistazo al capítulo 3 en las cartas a las iglesias, el versículo 3 y el 18 son dos cartas diferentes. Entonces veremos que, teniendo en cuenta en el capítulo 19, el 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, etcétera, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces veremos que lo que dice aquí el Señor, que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, tiene un sentido no de justicia imputada. No es aquí la justicia que adquirieron si lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Es la justicia practicada. Las acciones justas de los santos allí, aquí son también acciones justas. Y estos, hay que fijarse ahora una cosa, porque en realidad estos pagan de alguna manera una especie de cobardía. Estos son los que escaparon de la muerte, sí, pero escaparon ya porque residían en lugares demasiado remotos del imperio del anticristo para que él los apresara, o ya también, y más probable, porque se habían escondido. Y se habían escondido de acuerdo con el consejo del Señor Jesucristo en Mateo 24:16, consejo que cuando las tropas de Vespasiano, por medio de su hijo, el general en jefe Tito, rodearon Jerusalén, los cristianos que estaban allí, judíos cristianos que estaban allí, dándose cuenta de esto, se fueron. Y ya sabemos, lo hemos dicho en otro día, que fueron a lugares llamado Pela, que es el diminutivo de Petra, y allí con las excavaciones que se hicieron y que ahora están descubiertas y las pueden ver todos, en esa forma salvaron la vida. En esa forma ellos salvaron la vida.
He dicho antes que quizá un poquito de cobardía, y yo recordaba lo que pasó como una anécdota estando en la guerra civil. Pasó una cosa parecida a lo que pudo pasar entonces. Cuando estaba en el frente de Belchite con la infantería, pasó algo que por poco le cuesta la vida a un soldado que estaba de guardia. Y gracias a que el teniente que hizo la guardia fue demasiado misericordioso con él. Pero este individuo, que estaban repartidos en filas de trecho en trecho, diríamos en la frontera de la trinchera que iba a dar al otro lado, con el fusil en la mano, se fue resbalando y por fin se sentó, se apoyó y se durmió. Y el teniente que iba haciendo la guardia, al llegar a él y verlo así, se paró un rato, lo contaba él después, dice: ¿qué haré yo con este individuo? Me da pena de llevarlo al paredón, me da pena, porque según la ley militar, un soldado que se encontraba en esta forma, se le pasa por las armas y se acaba. Se le pasa por las armas. ¿Por qué? Todo el mundo lo puede entender. Viene el enemigo, no hay quien dé la alerta, pasa y ¿qué? Y se acerca a él, le agarra el fusil y le dice: ¡Viva España! Menos mal que no dijo viva la República, porque entonces no, ya. Porque los que venían del otro lado decían viva la República, ¿verdad? ¡Viva España! Y el otro estaba tan dormido que dijo: ¡Viva España! Sin saber quién lo decía ni por qué lo decía. Dice: ladrón sinvergüenza, ¿aún estás dormido? Mira, no te fusilamos con misericordia, pero que no vuelvas a hacer esto. Porque fíjate en qué peligro has puesto a todo el regimiento y luego pasa el enemigo y no das la voz. Tú lo sufres el primero y los demás también. Pues esto es lo que pasa cuando una persona comete así una cosa así de cobardía. Y esto viene a lo siguiente. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo esto? El F.F. Bruce, que está tan enterado de todos estos documentos, cuenta lo siguiente, que según la Mishnah, o sea, una interpretación bastante diríamos, bastante fiable, el capitán del templo en Jerusalén rondaba de noche, y si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le hacía lo siguiente: primero se le despojaba de sus ropas, se le dejaba en pelotas, como solemos decir. Estas ropas eran quemadas como se queman las ropas de una persona inmunda, de un leproso, por ejemplo, diciendo de esta manera que con su actitud se había contaminado. Se había contaminado, había hecho lo que hoy diríamos una especie de sacrilegio. Se había contaminado. Y él era despedido, desnudo como estaba, y por lo tanto en plena confusión. Ahora sí que se entiende, ¿verdad? Bienaventurado el que vela, no se duerme durante su guardia. Guarda sus ropas bien, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Se entiende? Perfectamente. Versículo 16. Y lo reunió, ¿quién? El versículo 15 es un paréntesis en que habla el Señor Jesucristo, pero aquí no cabe ninguna duda de que es el mismo Dios Todopoderoso con que ha terminado el versículo 14. Y, como decimos otra vez, como hemos dicho antes, aun cuando los hombres piensen que son ellos los que dominan los acontecimientos mundiales, los que van dirigiendo las cosas, los que programan sus planes de ataque, los hombres aquí, como en todo lo que los hombres programan sin tener en cuenta a Dios, son, yo creo que la mejor ilustración es simples peones de un tablero de ajedrez, en el cual quien mueve las piezas no es otro que Dios. El que mueve las piezas es Dios, por medio de quien sea, pero Él es en que en realidad mueve las piezas. Quizá no haya, y siempre lo digo, ninguna otra porción que tan claramente dé a entender esto como en el primer sermón de Pentecostés del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos,
el versículo 23. Eso está tan claro allí, creo que es el 23. Hechos 2:23. A Jesús, que es el de quien está hablando en el versículo 22. ¿Entregado por quién? Por Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento, predestinación y presciencia, y puesta la predestinación delante de la presciencia, y anticipado conocimiento de Dios, entregado por Él, vosotros como peones de ajedrez, podía haber dicho, vosotros lo prendisteis y lo matasteis no con vuestras propias manos, sino por manos de gentiles, judíos, paganos, llamados aquí inicuos, crucificándole. Ahí están todos los personajes, en un sumario brevísimo de los que intervinieron en la muerte del Señor Jesucristo. El mayor responsable, Dios el Padre, pero el mayor culpable, Caifás, más que Judas todavía, Caifás, es el que dijo la sentencia de muerte. Ya habéis oído la blasfemia, reos de muerte, no necesitamos más testigos. Y de ahí ya toda la secuencia de la crucifixión fue por sus pasos, aunque tuvieran que dar un giro de lo religioso a lo político, pero así es como pasó. Y en lugar de esta reunión, permitidme que corrija aquí porque yo sabía bien que era el versículo 23, pero había puesto 33. Eso no se puede permitir. En lugar de esta reunión, dice que los reunió. El verbo es sinagogen, de donde viene sinagoga, porque sinagoga significa reunión. O sea, sinagoga era el lugar de la reunión. Donde haya una reunión hay una sinagoga, pero no vamos a decir que esto es una sinagoga, ¿verdad? Porque entonces nos confundiríamos con la sinagoga judía. Pero significa reunión. Así que esa reunión la hace, como he dicho antes, el Dios Todopoderoso del versículo 14. Y el lugar de la reunión es Armagedón. Ese es el lugar. La reunión, el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, la meseta que parece un valle de Megiddo. Este lugar era muy conocido y hoy día se puede ver en Zacarías 12:11 cómo se nombra, y como dice alguien técnicamente, forma un tel, que es una montaña artificial bastante imponente, bastante grande. Y este lugar había sido escenario de grandes batallas y de muertes también muy importantes. Pueden verse ya en Jueces los capítulos 4 y 5, batallas que tuvieron lugar allí. En Segunda de Reyes, el capítulo 9 y versículo 27. En ese mismo libro, en el 23, 29 y 30 versículos. Y en Segundo de Crónicas, en el capítulo 35, los versículos 20 al 24. Por lo que este lugar vino a ser símbolo de duelo nacional, y así aparece en Zacarías en el lugar que he dicho, en capítulo 12 y versículo 11. Allí murieron Saúl, Ococías y Josías. Allí. Y se le menciona aquí porque será, más que el territorio entero, el centro, el área central del conflicto bélico. Si recordáis el comentario en el capítulo 14 al versículo 20, dijimos que allí está representada toda la Palestina, cruzándola de norte a sur, para que así se entienda que son 1.600 estadios, correspondiente a más de 300 kilómetros. Pero el centro del conflicto va a ser este, y por eso se le nombra Armagedón.
Y para no confundirnos con lo que ya hemos visto en el capítulo 9, versículos 14 y siguientes, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates y fueron desatados, etcétera, etcétera, y el número de los ejércitos eran 200 millones, tal. Recordemos que a Juan se le muestran las visiones en forma de espiral, otra vez, en forma de espiral, de modo que ya se adelantan proféticamente o prolépticamente detalles que se rellenarán después y que han de tener su final cumplimiento en el capítulo 19. El capítulo 19 nos va a dar esta batalla de Armagedón de una manera definitiva. El doctor Pentecost, en su libro Eventos del Porvenir, y digo entre páginas para los que lo tengáis, si no lo tenéis, que quiera saber profecía, que se compre este libro y creo que no necesita más respecto a esto. Él apoya con muy sólidos argumentos la secuencia de los acontecimientos que han de tener lugar próximamente, antes y en la batalla de Armagedón. Y él la pone de esta manera, 4 puntos. Primero, habrá una federación de los 10 estados del nuevo imperio romano, porque es una especie de renacimiento del imperio romano que ya se acabó en el siglo V de nuestra era, ya por el año 450, cuando invadieron los bárbaros ya el imperio y allí acabó. Fueron a Oriente, pero aquello ya no era el imperio romano con su fuerza, y esta federación que hacen los 10 estados, y que la hemos leído y la veremos en su lugar, la hacen con la bestia a la cabeza, bajo el imperio de la bestia. Y cuando decimos la bestia es el anticristo, si no se dice otra cosa, como está en el libro. Segundo, hay también otra federación de estados del norte, que comprende a Rusia y sus aliados, prescindiendo del sistema político que tengas. Tercero, por este orden cronológico, viene la invasión del otro lado del Éufrates. Viene la invasión de Oriente. Y, finalmente, antes de la batalla, hay también una intervención desde el sur, que llevaría consigo la actuación de las potencias del norte de África. En este sentido, podríamos decir que al romper el pacto con Israel, también había una especie de nuevo acuerdo con los estados árabes para ponerse todos conjuntamente en contra de Israel. Y entrando en otra porción, que es los versículos 17 al 21, nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está, ha sido hecho. Notemos lo siguiente. Entre la apertura del sexto sello y del séptimo tenemos un paréntesis bastante notable. Desde el capítulo 6, versículo 12, tenemos un paréntesis hasta el capítulo 8 y versículo 1, que es donde se hace un silencio como de media hora, al abrirse el séptimo sello. Igualmente, hubo otro paréntesis igualmente notable entre el toque de la sexta trompeta y el de la séptima, que comprende del capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 11, versículo 15, que ya lo hemos visto varias veces. Pero entre el derramamiento de la copa sexta y el de la séptima no hay ningún intervalo de ninguna clase. ¿Por qué? Porque hecho está. La frase hecho está o ya ha sido hecho significa que ahora hemos llegado de veras al final. Y aunque el final se explicará después todavía más, pero en esa espiral, en ese punto final de esa espiral, hemos llegado al final.
el cual luego se explicará después. Y en este versículo 17, como digo, derramó su copa por el aire. En cierto modo ya habíamos visto un derramamiento de la copa por el aire. En la cuarta copa estábamos hablando, recordaréis, de que había sido afectada la atmósfera. Y la atmósfera, en cuanto que filtra los rayos del sol, parece que había sido destruida. Y ya el sol, como sin filtro, caía a bomba sobre los habitantes de la tierra y los tostaba, los quemaba. Y la reacción de ellos también la conocemos. Pero el efecto de esta séptima copa en el aire no es en cuanto a atmósfera, sino en cuanto a dominio del dragón y por lo tanto del anticristo que está bajo su dominio. Ahí están actuando el diablo y sus ángeles. En Efesios 2:2 al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. Y podríamos decir, o enseguida se le puede ocurrir a uno, ¿no quedamos en el capítulo 12 de que el diablo ha sido arrojado a la tierra? Sí, pero advirtamos una cosa, ese capítulo 12 envuelve mucha cosa, pero hay otra. El que tenía dominio sobre el aire desde arriba, desde el primer cielo atmosférico, también lo puede tener desde abajo. Aquí desde abajo, dominio sobre el aire que hay entre nuestro suelo y el cielo atmosférico, como antes lo tenía desde arriba. Y con eso queda la objeción ya completamente desvanecida. Pues bien, este dominio que el diablo tenía sobre el aire se le acaba con el derramamiento de la séptima y última copa. Y por eso la frase hecho está equivale a se acabó. Y todo lo que sigue hasta el final de este capítulo son fenómenos extraordinarios que acompañan, como siempre, a las solemnes intervenciones de Dios en la historia, pero aquí lo vamos a ver, la magnitud de estos fenómenos es extraordinaria. Es extraordinaria porque estamos llegando a un momento de la espiral en que todo va creciendo. Los fenómenos registrados del 18 al 21 son tremendos y lo vamos a ver. Versículo 18, relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, he leído según el original, un terremoto de tal calibre, un terremoto tan grande, tan potente, telicutos, tan potente era el seísmo tan grande, así, tan potente era ese seísmo tan grande. De modo que el seísmo era grande, como lo habían sido antes, pero tan potente era este. Digo seísmo porque esta es la palabra que leí, y es la palabra que ha pasado al castellano, ¿no? En Latinoamérica no dicen seísmo, dicen sismo. Y creo que está mejor, porque leeréis alguna vez, incluso en la prensa, ha habido un movimiento sísmico. Eso se dice albarda sobre albarda, porque sísmico significa movimiento, no le pongas movimiento delante que ya lo lleva la palabra. Allí nunca, en Latinoamérica nunca dicen movimiento sísmico, y tampoco dicen seísmo, dicen sismo. Sismo, pero bueno, lo digamos como lo digamos, el griego dice seísmos, de modo que este seísmo, este movimiento de la tierra es tremendo, y veremos cómo los efectos son de algo muy tremendo cuando vemos que las islas huyeron, los montes desaparecieron de la vista, tal. De modo que esto fue muy grande. Y por ser tan grande, es muy superior en sus efectos a los terremotos que hemos visto. Por ejemplo, el del capítulo 8, versículo 5, y el del capítulo 11, versículo 19, los cuales siguieron respectivamente a la apertura del séptimo sello y al toque de la séptima trompeta. De modo que a cada uno de estos tres grupos corresponde un terremoto y va de menos a más, muy natural, de menos a más porque la espiral va subiendo y va ampliando su efecto. Y la gran ciudad ha suscitado una de comentarios que los autores no saben por dónde van.
Y cuando digo no saben por dónde van, no sabemos por dónde vamos. Esta es la verdad. Yo guardo un pensamiento para después por si acaso no llegamos a mucho del capítulo siguiente, porque creo que es lo mejor para un final devocional. Por eso no lo digo ahora, lo diré Dios mediante entonces. Hay quienes piensan, por ejemplo, hay gente que sabe lo que dice, aunque tiene que darlo como opinión. Ulbo, por ejemplo, uno de los mejores expertos en profecía. Davidson, que lo tengo yo, y además de ser un judío convertido, pues sabe bastante de esto. Estos ponen su mirada en el capítulo 11, versículo 8, y recurren a Zacarías 14, los 7 primeros versículos, y dicen: esta gran ciudad tiene que ser Jerusalén. Esta gran ciudad es Jerusalén. Y por lo tanto las cosas que aquí se dicen en el versículo 19 tiene que ser en Jerusalén, dividida en 3 partes. Y claro, lo de las ciudades de las naciones es distinto y lo de la Gran Babilonia es distinto. Según estos autores, por lo tanto, son 3 puntos distintos. 3 puntos distintos. Pero hay otros, y aquí también hay gente que sabe lo que dice: Bruce entre los nuestros, medianamente nuestros, Morris entre los milenialistas, comentario que también tengo, y que nadie se gaste las pesetas en él. Si está traducido, que nadie se gaste, porque va a sacar muy poca cosa de él. Una milenialista muy rígido. Todos tienen algún pensamiento de cuando en cuando, pero vamos, no sé si merece las pesetas alguno de los pensamientos así. Estos dicen que no hay nada, aquí no hay ninguna ciudad, que es alegórico todo y que es un simbolismo de la ciudad mundial, del mundo como ciudad en donde habitan gentes. Yo no creo que de aquí se pueda sacar tal barbaridad y dividir en 3 partes y tal, en la forma en que explica los detalles el libro del Apocalipsis. No hay de qué. Ahora, yo voy a poner mi opinión. Yo voy a poner mi opinión. No es la mía solo, es del jesuita Bartina, pero él, ahí está la gran diferencia. Los dos la aplicamos a Roma, pero él la aplica a la Roma de tiempos de Juan, perseguidora de los cristianos. Él, como milenialista y por si fuera poco católico romano, no puede ver de ninguna manera lo futuro del libro del Apocalipsis. Se pierde, y si diera un paso, como lo dio otro jesuita hace 200 años, no sé si lo habréis oído, el jesuita Lacunza, me regalaron el comentario entero del Apocalipsis de ese hombre, y hay que ver, tuvo que escribirlo con un nombre, con un seudónimo, y aún así le buscaron las cosquillas por todas partes y por fin condenaron los libros que había escrito y tal, pero bueno, él ya había escapado. Pero ¿con qué visión ese hombre, siendo un jesuita católico romano, se enfrentó con la Iglesia? Se enfrentó con la Iglesia y dijo que esa ramera era Roma, sí, pero la Roma papal, nada de la Roma antigua. Para que un católico y un jesuita diga eso, hace falta vaya, sí, aun con seudónimo. Pero él lo vio. Y recuerdo que, comentándolo con el hermano que ya pasó a la presencia del Señor, con el hermano que me regaló la fotocopia, él me decía: yo estoy seguro que este hombre tuvo que tener una iluminación tan extraordinaria del Espíritu Santo en su tiempo y en su medio, que son 2 cosas, ¿eh? En su tiempo, 1700 y pico, y en su medio, en medio de la Iglesia católica, y de cuando la orden jesuítica era de lo más rígido, como lo ha sido hasta hace unos 50 años, atreverse a decir eso, pues lo dije. Ya digo, yo, en sentido escatológico, sostengo que Roma, y al que el título de la gran ciudad le confunda, yo le digo que mire al capítulo 18 y versículo 10.
capítulo 18, el versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad. ¿Es Jerusalén? No, de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Lo sabemos y lo vamos a ver. Lo sabemos y lo vamos a ver, porque esto quizá es lo principal que vamos a estudiar esta noche para identificar a la Roma futura más que actual en sus aspectos totales, no solo en el aspecto católico romano y del papado tal, sino en sus aspectos totales. Podemos aprender muchísimo si atendemos a esto. Así que en este caso, la gran ciudad que está en 18:10 es esta Roma, y así hay un paralelismo entre la primera frase y la tercera de este versículo, quedando en medio las ciudades de las naciones. Porque las ciudades de las naciones, no me cabe duda, y así lo piensan, es la conjetura más probable, son las capitales de las distintas naciones que se han puesto bajo el imperio del anticristo. Estas son las ciudades de las naciones, y por haber hecho lo que han hecho, van a sufrir el castigo. Van a sufrir el castigo. Así que la capital, por ser la Gran Babilonia, merece el peor castigo. El peor castigo. Porque si lo comparamos con lo que pasó en la plaga del sexto sello, muy adelante, capítulo 6 y versículo 14, las islas se movieron. Pero aquí no solo se mueven, es que huyen, van tan deprisa, que no es un movimiento así ligerito en el lugar donde están, no, escapan, huyen. Desde luego que el simbolismo del huir primordialmente es una personificación de lo que ocurre cuando a una persona se le da un castigo muy grande y puede escapar. Pero también hay que tener en cuenta que así se da también lo que es la magnitud del fenómeno, la magnitud del terremoto o seísmo, que hace que huyan y los montes desaparecen de la vista. Los montes experimentan tal temblor que se derrumban y dejan de ser montes. Desaparecen de la vista como montes, como si se allanaran en valles. Esto es lo que quiere decir, más que como si fueran sepultados en agua, como si se allanaran en valles. Y dice Martina, y en esto sí que se le puede seguir, que el simbolismo de la huida indica estas tres cosas en la Biblia. La inconsistencia de algo, que no tiene firmeza para soportar una sacudida. La fuerza de un castigo o la gravedad de una situación. De modo que las tres pueden decirse que están aquí. Versículo 21. Granizo del peso de un talento. ¿Sabéis lo que es esto? Aproximadamente unos 45 kilos de peso por avellana, ¿Qué avellanas? El granizo que vemos, ¿verdad? No sé el que habréis visto vosotros, sí he visto mayor que el de un pulgar, y ya va bien, ya va bien, pero 45 kilos de peso. Lo comparamos con Éxodo 9, del 23 al 25, y en el libro de Josué, aquella batalla memorable en que Josué dijo, detente solo. En el capítulo 10 y versículo 11, granizo que en ambas ocasiones produjo desastres, pero como esta no. Incluso hay comentarista que dice, esta clase de granizo no cayó, no mataba a hombres, atacaba a las cosechas de tal forma que dejaba a los hombres sin posibilidad de recuperar su mantenimiento con respecto de la tierra. Pero es que el texto dice que cayó sobre los hombres. Entonces, si hemos de seguir el texto, tiene que caer sobre los hombres.
Y no es extraño que los hombres que son heridos o antes de morir por ello, si es que tienen tiempo para ello, blasfemen de Dios. Blasfemen de Dios. Y como dice Warren Wiersbe, dice, y con ese mismo granizo quedan apedreados porque en la ley el castigo de los blasfemos era la lapidación. ¿Así? Les sirve de apedreamiento, pero no por manos de hombres, sino por manos del mismo Dios. Cuando blasfeman, en vez de darle gloria a Dios y decir, vamos, ¿cómo se huye de este castigo? Pues no se huye blasfemando, se huye arrepintiéndose, que es lo único que puede hacer que una persona huya del castigo que Dios le prepara, arrepintiéndose. Y como siempre, en este periodo de la gran tribulación, no sale la palabra, la expresión, los moradores de la tierra. ¿Os habéis dado cuenta de que hace bastante que lo hemos olvidado? He tenido el gusto con la concordancia a la vista de ver, a ver cuántas veces sale, moradores de la tierra. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y desde cuándo no ha salido, va a salir otra vez, pero lo voy a decir. Sale 10 veces en el Nuevo Testamento. Y la última fue en 14, versículo 6. Y las dos últimas serán en el capítulo 17, el versículo 2 y el 8. Después del versículo 8 del capítulo 17 no va a salir. Y todas en Apocalipsis. Todas en Apocalipsis. De modo que los moradores de la tierra, así la expresión no sale más que en Apocalipsis. Y como ya sabéis, lo he dicho muchas veces, el texto griego aplica el verbo más fuerte que da la fijación de una persona a su hábitat. Que se fijan a lo terreno, que se fijan a lo temporal y no quieren saber nada de nada, por grandes que sean los castigos que Dios les envíe. No nos vamos de aquí. Mira que vais a morir, pues aquí moriré. Aquí moriremos, así, y blasfemando. Son así, si lo queréis copiar o que quede registrado. La primera vez que sale es en el capítulo 11 de Apocalipsis y en el versículo 10, donde sale 2 veces. Luego sale en 12:12. Sale en 13:8. Sale en 13:12. Sale en 13:14 otras 2 veces. Sale en 14:6 y vuelve a salir, como he dicho, en 17:2 y en 17:8. Ahí están las 10 veces que sale en todo el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver inmediatamente y como programa de los 3 capítulos que quedan antes del milenio, podemos hacer la siguiente división. Todo el sistema de Satanás va a ser juzgado por Dios en los 3 capítulos que quedan. En el capítulo 17 va a ser juzgado su sistema religioso, la Gran Ramera. En el capítulo 18 va a ser juzgado su sistema político y económico, la Babilonia del 18. Y en el capítulo 19 va a ser juzgado su sistema militar, que son los ejércitos que van a ser destruidos en la batalla de Armagedón, en el capítulo 19. Creo que así se ve un buen resumen de lo que va a ser el juicio de Dios sobre las 3 áreas del sistema mundial bajo el anticristo. Y pasando por alto este devocional que tengo aquí para dejarlo al final, sigo con el capítulo 17. Haciendo la división de este capítulo, el texto lo divide, el texto mismo lo divide clarísimamente en 2 partes. La primera parte comprende los versículos 1 al 7 y en estos versículos tenemos la descripción de la Gran Ramera. Y la segunda parte, que comprende los versículos del 8 hasta el final, que es el 18, tiene la interpretación de la visión dada por el ángel a Juan.
Primero la descripción, primera parte. Segundo, interpretación de lo que has visto. Y en estos versículos del 1 al 7, antes de entrar en su comentario, tenemos que hacer algunas advertencias y sobre todo recordar algunos puntos por si no han quedado bien seguros en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Los sucesos referidos en los capítulos 4 al 18, vuelvo a repetir, no guardan orden cronológico, están en espiral. Son visiones mostradas a Juan de forma espiral. Y en algunos momentos los acontecimientos se solapan, como suele decirse. Se solapan y naturalmente se va anticipando el final. Los finales se van anticipando. Segundo, gran parte de los sucesos del capítulo que vamos a ver, capítulo 17, ocurren, sin duda ninguna, antes del vaciamiento de las copas, antes del vaciamiento de la primera copa. Y si esto es así, clarísimamente ocurren en la primera media semana de la gran tribulación. Clarísimamente. Y tercero, en este capítulo 17, como ya se apuntó, Roma aparece como centro de la religión apóstata. Y lo veremos mucho mejor en el comentario al misterio, entre comillas, del versículo 5. Así que comenzamos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Uno de los 7 ángeles de las copas, por lo tanto, es el que le va a mostrar a Juan, siempre en éxtasis, una nueva visión. Juan no se mueve, tengámoslo siempre presente. El ángel viene a Juan, el vino, es el verbo de marchar, el homai. Pero Juan no se mueve. Aquí hay un adverbio, el adverbio deuro, que no significa movimiento. Aquí, deuro, aquí. De modo que lo que le está diciendo el ángel a Juan es, mira para acá, aquí está la cosa. Como cuando digan, mira para acá, aquí está la cosa. Juan no se mueve, no tiene que dar un paso para verlo porque el ángel se lo va a mostrar en visión. Acá, mira para acá, pongo yo. La sentencia, en concreto, no es crisis. Recordáis que os dije que cuando es crisis significa el acto del juicio. En sí son los actos, en más son los concretos. Catácrisis, la condenación como acto, catacrima, la condenación como veredicto ya hecho. Pues aquí no pone crisis, dice crima. Es la sentencia ya firmada y rubricada por Dios contra la gran ramera. Eso es lo que significa cuando le dice, te mostraré, fijaos bien que no dice, te mostraré a la gran ramera que hace esto y esto y esto y finalmente es condenada, no. Desde el principio te mostraré la sentencia. Para que no te asustes desde el principio, ya te digo que ya vas a ver la sentencia de condenación de esta gran ramera. La sentencia. Ramera, ¿por qué? Por su estado de contubernio con los poderes políticos de todos los tiempos. Esa religión apóstata, de la cual será cabeza el Vaticano en el futuro, esa religión apóstata ha hecho contubernio con, y lo seguirá haciendo y lo hará mucho más en la gran tribulación con los poderes políticos de todos los tiempos. Y fijaos bien que esa corrupción viene de arriba a abajo. No es algo que se haya gestado en la masa y que al estar todo el pueblo corrompido resulta que también los de arriba se corrompen. Aquí el texto sagrado nos dice claramente que ha comenzado por arriba hasta descender abajo. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra detrás. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De modo que la corrupción ha ido de arriba a abajo. Y vuelve la frase, los moradores de la tierra. En especial, como digo, con los de este periodo de la historia. Las muchas aguas las conocemos bien. Igual que en el capítulo 13, ya en el versículo 1, de donde salió la bestia, es decir, el anticristo, del mar.
¿Qué dijimos entonces? Que el mar era el símbolo de las naciones gentiles en especial y mucho más en especial de las aguas agitadas y por lo tanto símbolo de la agitación de las naciones rebeldes contra Dios y contra su ungido, de acuerdo con el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes tal? Y las aguas agitadas del mar, símbolo de estas muchedumbres gentiles de las naciones agitadas contra Dios, contra su Cristo, contra Israel, etcétera. Ahí las tenemos todas. De modo que representan la muchedumbre de los paganos o gentiles. ¿Y la mujer cómo nos es presentada? Primeramente veamos que está sentada, versículo 3, sobre una bestia de color escarlata. Lo de color no está en el texto, pero hay que suplirlo. De color escarlata, y hay una curiosidad. Escarlata en la Biblia es el color de Satanás. En el capítulo 12, versículo 3, otra gran visión, y está la bestia de color escarlata, y es allí el dragón de color escarlata. Y también el pecado expuesto en color de esta clase en Isaías 1, en el versículo 18. De modo que, como sinónimo de una cosa violenta y tan fuerte que, como sabemos, en el espectro es el color de línea más larga, que se ve desde más lejos, pues ahí está. Y está sentada sobre una bestia de color escarlata. Sentada significa dos cosas. Primero, que está sostenida y apoyada por la cabalgadura, que es el anticristo. Él es el que la sostiene y la tiene para arriba. La apoya, ya veremos hasta cuándo, hasta que se acabe este capítulo. Mientras que ella, durante esta primera mitad de la gran tribulación, como todo jinete, y sobre todo jinete que sepa conducir una cabalgadura, como lo sabe la religión apóstata, está dirigiendo y controlando siempre hasta cierto punto a la cabalgadura, al anticristo. Y de esta manera, igual que hace un jinete, lo hace. ¿Qué hace un jinete con una cabalgadura? Lo dirige, lo espolea o lo frena, según convenga. Lo dirige para darle el sentido, lo espolea si va despacio o lo frena si va demasiado deprisa. Aquí está lo que de alguna manera va a hacer la religión apóstata en la primera parte de la gran tribulación con el anticristo. Como saben tanto, hasta le van a aconsejar, como si fuera ya poco el diablo, para aconsejarle al anticristo. Y como digo, con el capítulo 13 y el versículo 1 vemos efectivamente que la cabalgadura es la misma bestia de aquí. Y después el original, primera frase de ese versículo 3, dice: me llevó en espíritu a un desierto. De modo que el original no dice me llevó al desierto. No es el mismo lugar, por tanto, del capítulo 12 y versículo 6, a donde huyó la mujer perseguida por el dragón. No. Allí el desierto era un lugar de refugio y protección puesto por el mismo Dios. Aquí el desierto significa otra cosa. Un desierto significa que es un lugar desolado y apartado, pero sobre todo el ángel dice que lo va a llevar allí en visión para que fuera del tráfico de la gran ciudad, de la gran urbe, pueda tener la tranquilidad suficiente para contemplarla con atención. Todo esto va simbolizado, como diciendo: mira, te voy a sacar de aquí, ¿eh? Ahora en visión tú vas a ir a un lugar muy remoto, a un desierto, y allí no como lugar de protección ni de refugio ni tal, sino como lugar en que se puede estar tranquilo para contemplar las cosas, porque no hay quien te moleste. Allí vas a ver muy bien. Allí te voy a volver a presentar la imagen de esta gran ciudad y la vas a ver muy bien. Un desierto. Recuerdo
un pensamiento muy bueno como los que tiene, no en profundidad, pero sí en lo devocional. Warren Wiersbe dice con mucha agudeza aquí, dice, si vemos el contraste que hay, Eva, todavía pura, se encuentra en el jardín del Edén. La gran ramera, inmunda, en un desierto. También hasta en esto se ve el contraste. En un desierto donde nada crece, donde no hay vegetación, donde todo es tan feo, desolado, donde solamente las fieras, las bestias salvajes pueden pasear por allí, allí se encuentra. Allí se encuentra. Y, como digo, es para que fuera del ruido de la gran urbe pueda contemplar tranquilo la descripción que le hace el ángel. El atuendo de la ramera, espero que no haya ninguno que se enfade por esto. Si no hay ningún católico romano, no hay nadie que se vaya a enfadar. Pero esto lo conozco bien. Lo conozco bien. El atuendo de la ramera coincide magníficamente con el atuendo de los altos dignatarios de estas tres iglesias que voy a nombrar. A las tres las tengo en apostasía. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Greco-Rusa y la Iglesia Anglicana, especialmente en su parte más alta, que es la que más se acerca a Roma. La Iglesia Alta la llaman, porque en ella tienen los 7 sacramentos, igual que la ESO, todas las vestiduras, todos los ritos, hasta la misa. Y creen incluso que está Jesucristo allí, aunque no por medio de la transubstanciación, etcétera, etcétera, etcétera. Se visten igual, tienen confesionario, confesan y tal, igual. En la Iglesia Alta, recuerdo que en viaje de novios en Edimburgo entramos en una ave que pasaba por allí y vino el vicario con su sotana, igual que un cura cualquiera, ¿verdad? Y estuvimos allí teniendo un diálogo con él, no le pudimos convencer, bah. Pero, sí, él estaba allí tan tranquilo. Pues bien, el atuendo es clarísimo, fijaos bien, de púrpura y escarlata. De púrpura los cardenales, de escarlata los obispos. Y como los cardenales son también obispos, pues pueden llevar las dos, una prenda debajo de la otra. La llevábamos incluso los canónigos, porque los canónigos de la región esa, de Aragón, Cataluña y Valencia, siguiendo una tradición que venía ya del falso Papa Benedicto XIII, que era aragonés, y como buen aragonés no quiso torcer su brazo y dijo que no había más papa que él, y que no admitía a los que habían nombrado y tal y tal y tal. En cierto modo tenía razón, porque decía, cuando comenzó el cisma, ¿quién era cardenal? Solo yo. De modo que los demás no tenían poder ni derecho para elegir a un papa. Si lo había era yo, y como no había ninguno que pudiera ser elegido porque todos eran falsos, yo mismo creo que soy el único papa. Y así murió, convencido de que era, y hasta nombró sucesoritos. ¿Sí? Pues bien, en relación con este, dice que él dio a los canónigos de toda esa zona el permiso para que lleváramos ropas cardenalicias. Así que llevábamos la púrpura y debajo, en la sotana, llevábamos la escarlata. La escarlata como los obispos y la púrpura como los cardenales. Ahí está, los santos dignatarios, y las llevan, ya digo, en las tres. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Hay quien pueda sacar, hay en este mundo quien pueda sacar más oro, más piedras preciosas y más perlas que las que llevan los utensilios de estas comunidades que he nombrado, los mismos ornamentos pontificales que ya llevan las piedras en las mismas casullas, y en las grandes imágenes hay quien pueda presentar más que ellos. No. De modo que si no están aquí representados. Y el detalle más importante, fijaos bien, es el cáliz de oro que lleva en la mano en alto, lleno de abominaciones. El cáliz de oro que lleva en la mano lleno de abominaciones. ¿Por qué?
porque es una mezcla de todas estas cosas por pares, mezcla de religión e idolatría, de símbolos espirituales religiosos y de símbolos paganos, ritos paganos, evangelio y filosofía mundana. De todo hay mezcla allí, de todo hay mezcla. Y fijaos bien, tristemente, y aún entre los evangélicos, todos los amilenialistas se niegan a ver en esta figura nada que tenga que ver con el Papa ni tal y tal, sino con la Roma del tiempo de Juan. Yo no sé cómo no lo pueden ver, pero ahora sí que os voy a dar un dato que como información es buenísimo. Mirad, Juan 23 mandó acuñar una medalla de su pontificado, una medalla de oro. Y esta medalla de oro llevaba en una cara su imagen, la de Juan 23, y en la otra esta figurita que tenemos aquí. Exactamente la mujer con el cáliz en alto, así. De tal manera fue esto chocante para los propios católicos que los jesuitas del barrio de Sarriá de Barcelona, cuando un hermano, que todavía que yo sepa está vivo, que está bastante especializado en estas cosas, ¿puedo decir quién es? Eugenio Dañans, el de los platillos volantes y otras cosas que tiene, ¿verdad? Eugenio Dañans, que es persistente en estas cosas, se lo dijo a los jesuitas de Sarriá y le dijeron que era un calumniador, porque era un hereje y un protestante y quería calumniar a la Iglesia Católica. Dijo, sí, esperen ustedes. Pidió al Vaticano no una fotocopia, sino pagando lo que fuera, quiero una medalla del tiempo de Juan 23 en tal y tal y tal y tal. Y con la medallita en la mano subió a Sarriá. ¿Qué dicen ustedes ahora? Dice, se quedaron más rojos que un pimiento. Aquellos hombres no creían sus ojos de que el Papa se hubiera atrevido a acuñar una medalla que podía delatarlo. Entonces estaban viendo no la Roma pagana, porque si lo hubieran visto lo hubieran dicho, bueno, tengo esto en cuenta que esto se refiere a la Roma pagana y tal, pero ellos mismos se asustaron. Y vamos adelante. Misterio en el versículo 5. Dice que en su frente hay un nombre escrito. No quiere decir que el nombre escrito que está allí sea misterio. ¿Entendéis? Lo que quiere decir que el nombre escrito que está allí es un misterio. Pero no que la palabra misterio esté escrita en la frente. Para que entendamos. Es un misterio. ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que esa mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la misma forma en que está en el texto griego, todo con mayúsculas, en cualquier edición que se hace toda con minúsculas ahora. Y sin embargo, esta ha sido preservada en todas las variantes con mayúsculas. Se ve que le dieron la importancia que tiene, ¿no? Pues bien, el misterio está, y esto es lo verdaderamente misterioso, en que aquí lo de Babilonia la Grande, que así se dice las 3 veces que sale, capítulo 16, 19, capítulo 17, 5 y capítulo 18, 2, no representa a la ciudad de Roma como capital de una nación, sino una organización religiosa correspondiente a lo que la Babel de la historia fue en el sentido religioso desde el propio Nimrod, bisnieto de Noé por la línea de Cam, al cual Génesis 10 dedica 5 versículos, del 8 al 12, inclusive le dedica 5 versículos, cosa muy rara en esas genealogías tan concisas, para dar unos rasgos caracteriales
y unos datos históricos que son pinceladas clave de lo que es Nimrod. Pero hay algo más interesante. Lo de la madre de las rameras significa, y tiene que ver, como veremos después, con toda esa multitud de religiones falsas a las cuales esta gran ramera ha dado a luz en el decurso de la historia, y antes en lo que Babel significaba, como después, incluyendo la gran tribulación. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. En el Nuevo Testamento, siempre que sale la palabra misterio, si es para bien, es una verdad que Dios tiene preparada para sus amigos. Y así ha pasado en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes revelaba Dios sus secretos? A sus grandes amigos. Y así los ha revelado en el Apocalipsis al discípulo amado. A Juan ha tenido el privilegio de recibir todos estos secretos de manos de ángeles, pero en último término viniendo de Dios. Pero lo más curioso que me llama a mí la atención es lo siguiente, y en lo cual no había parado nunca mi antes, nunca, pero es otra observación de Warren Wiersbe. Es cosa curiosísima que la palabra Babel, antes de la confusión de las lenguas, significara la puerta de Dios. Y en el momento en que se produjo la confusión de las lenguas, vino a significar en hebreo confusión. De modo que lo que había significado antes la puerta de Dios para los que pusieron este nombre, y desde luego para Nimrod, que es el que la fundó, al hacerse la confusión de las lenguas, viene el hebreo, y en hebreo significa confusión. De modo que fabulosamente preparado. Así que esta historia de Babel, Babilonia, ha sido descifrada, y esto es cosa relativamente reciente, pero que ha lanzado una luz tremenda sobre lo que significa Babilonia en cuanto a madre de cultos, tal. Se ha descifrado en millares de tablillas cuneiformes, y allí se nos dice que la mujer de Nimrod, por nombre Semiramis, ya fue suma sacerdotisa de la religión mistérica. Mistéricas se llamaban todas las religiones que obraban por medio de ocultismo, es decir, por medio de misterios, que eran secretos religiosos que solamente conocían los grandes iniciados, porque en realidad esto es lo que significa misterio, una cosa oculta que solo los iniciados pueden entender, los iniciados espiritualmente pueden entender. Y esto es lo que se llamó también en la Iglesia desde el principio la disciplina del arcano. Mantener un secreto se llamaba la disciplina del arcano. Pues la religión mistérica, ya lo dice el nombre, estaba llena de secretos. Y estos secretos eran solamente para los iniciados. Secretos que por lo tanto eran sagrados. Y estos secretos formaban parte del culto a los ídolos. Yo casi me he sentido tentado a dar todo el resumen que Ulvor hace en su comentario, que ocupa varias páginas, dando una vuelta a toda la historia y viendo cómo todas las religiones mistéricas tuvieron allí su comienzo, y donde se dice Babilonia, y sobre todo la Gran Babilonia, ahí se especifica a esa madre de las religiones y a esa madre de las rameras, es decir, de toda religión falsa. Yo lo dejo, y el que quiera ver un resumen de Ulvor, que está en inglés, no está traducido, pero yo lo tengo traducido en el Mateo Henry, en las páginas 515 y 516, y es un resumen. Y finalmente sabemos por la historia ya sagrada, es decir, por la Biblia, ya sabemos que fue Babilonia la que acabó con el reino de Judá. Asiria acabó con Israel, la parte del norte, pero 100 y pico años más tarde, Babilonia, por medio de Nabucodonosor, acabó con el reino de Judá. Y así comenzaron lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. Tiempos de los gentiles podemos leer
Jeremías 27, los 11 primeros versículos, y en Daniel capítulo 2, en la propia descripción de la estatua que vio Nabucodonosor, de los versículos 37 y 38. Y así, en el versículo 6, la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que produjo asombro en Juan hasta que el ángel le explicó. Vemos que hay dos grupos. Yo no me había fijado en esto antes tampoco, pero veo que pone dos grupos. Dice primero la sangre de los santos y luego la sangre de los mártires de Jesús. Y así vemos algo. Al decir sangre de los santos, en santos vemos a los del pueblo escogido aún no convertidos al Evangelio, porque de lo contrario, la mayoría de ellos no podrían entrar aquí. Quita ya la mayoría del holocausto. La mayoría del holocausto de Hitler eran judíos no convertidos. ¿No entran aquí? Pues sí. Entran aquí y esto es lo que hará el anticristo como sucesor en este sentido de todos los antisemitas y especialmente de Hitler. Pues bien, especifica santos, pero ni dice santos de Jesús, ni que tienen el testimonio, ni tal, como lo ha dicho en los convertidos del capítulo 12, de la descendencia de la mujer. Aquí especifica primero de los santos y luego dice la sangre de los mártires de Jesús, donde yo veo claramente que en esos mártires de Jesús no solamente están todos los gentiles que no son judíos, sino judíos convertidos también, y con ellos entran dentro de lo que son los mártires de Jesús, los que tienen la fe de Jesús. Y queda asombrado, aquí digo yo un poquitín para hacer también un poco de resumen. Todos los poderes políticos y religiosos ligados de algún modo a Roma, yo he encontrado lo siguiente: ya sean primero los emperadores romanos en aquellos primeros siglos, ya sean las dictaduras apoyadas por el Vaticano, y con recordar las tres principales que hemos vivido, ya está: Hitler, Mussolini, Franco. ¿Sí? Sí. Es que si Franco no hubiera sido apoyado por el Vaticano, por la Iglesia, no se sostiene. Una dictadura de un Estado oficialmente católico no puede sostenerse sin el apoyo del Vaticano. Y el que lea la historia moderna se convencerá de esto. Que lea la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó en Yugoslavia. Los Quisling puestos por Hitler, la mayoría de ellos eran católicos, allí puestos, y rindiendo homenaje a Hitler. Y Pío XII, ¿qué era Pío XII cuando Hitler subió al poder? No era papa. Pío XII subió al poder en marzo del año 1939. Hitler había subido al poder en 1933. Mussolini muchos años antes. Pero el Vaticano, no solamente por medio de Pío XII, cardenal nuncio en Berlín, había apoyado el plan de Hitler, sino que cuando Mussolini invadió Abisinia, he leído que el propio Papa bendijo las armas, cañones, etcétera, que Mussolini iba a llevar para atacar a los abisinios, que al fin y al cabo eran cristianos, si no del todo, más cristianos se puede decir, o menos malos cristianos que los católicos romanos. Porque los coptos estaban separados de Roma, pero guardaban una tradición de apego a las escrituras y tal, mejor que lo han tenido y tienen los católicos romanos. Pues así ha sido siempre. Todas las dictaduras, y con ello han contribuido pues a la embriaguez de lo que llama aquí la embriaguez de la gran ramera. Los embriaga por medio de la Iglesia, dictaduras, naciones enteras, con sus súbditos y sus gobiernos, se han bebido lo que ella les ha dado. Y lo han defendido atacando a los verdaderos creyentes. Así.
a los judíos y a los verdaderos creyentes. Las 7 cabezas y los 10 cuernos los conocemos bien, ¿no? Porque salieron ya desde el principio del capítulo 13, salieron como parte del anticristo. Nos sirven de nuevo para identificar al anticristo. Están al final del versículo 7. El ángel me dijo, porque te asombras, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que la lleva, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Claro que lo conocemos. Y al llegar aquí le va a dar la interpretación. Pero la interpretación la vamos a dejar para otro sitio porque nos quedan un poco más de 5 minutos y eso son los que guardo para las consideraciones que tenía yo aquí al final. Las consideraciones que yo tenía eran las siguientes. Lo he dicho, lo digo en conversaciones, lo he dicho desde aquí y en San Juan también, que en el libro del Apocalipsis, aparte de los mensajes importantísimos que lleva en su núcleo, todos, y lo tienen que confesar con humildad, los más grandes expertos en profecía, nos estamos moviendo entre conjeturas. El 99% de los detalles, cualquier experto en profecía que sea lo suficientemente sabio para ser humilde, tiene que decir, no puedo imponer mi opinión, no puedo dogmatizar. Veo enfrente de mí a don fulano y don fulano y don fulano, que no puedo negar que son expertos. Por lo tanto, nos movemos entre conjeturas. Pero, hermanos y hermanas, el mensaje mismo, que es el núcleo de lo que Dios ha querido revelarnos en este gran libro que, como vimos el primer día, en la introducción, tiene características que no tiene ningún otro libro de la Biblia, y en el cual se promete una bendición para el que lee en altavoz, para los que escuchan y guardan las palabras de este libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente cierto y totalmente seguro. Seguro arriba y cierto en la mente de todo fiel creyente que sepa encontrar en medio de todos los detalles lo que Dios quiere decirle. Y yo encuentro 4 cosas, 4 verdades fundamentales que Dios nos quiere decir por medio de este libro. Primera, el justo juicio de Dios en todo lo que acontece en la tierra. Dios es justo, sus juicios son justos en todo lo que acontece en la tierra. No se le escapa nada. Segundo, la salvación de los creyentes es enteramente gratuita. Ellos no hacen en ningún momento, en cuanto a salvación total, no hacen nada en ningún momento por el cual o puedan merecerla o puedan conseguirla por sus propias fuerzas. Es Dios siempre el que los salva, el que los protege, el que los defiende, la mujer al desierto, etcétera, es siempre. Tercero, protección segura de los hijos fieles de Dios. Si hay alguno al cual le falte alguna protección, será porque él mismo no está entregado completamente al Señor, no está dedicado completamente a Él, o cobardea en el testimonio que tiene que dar de Cristo y de su Evangelio, y por lo tanto puede faltarle algo de esa protección momentánea en cuanto a cosas de este mundo. Y quinto, y creo que casi sería lo principal, la intrínseca de dentro perversidad de la humanidad inconversa, la cual no se arrepiente, en general ahora, pero especialmente durante la segunda parte de la gran tribulación, no se arrepiente ante ningún juicio divino, por fuerte que sea, ni aun cuando les sea presentado con los colores más vivos el propio infierno.
el lago de fuego y azufre, en la forma en que lo pone, por ejemplo, y lo veíamos en el capítulo 14. Aquello de será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 14, 10, 11. El humo de su tormento, no de su fuego, sube por los siglos de los siglos. No tienen pausa, no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es fuerte, no les sirve. No les sirve. Pero a nosotros nos sirve. Tiene que servirnos. Y si hay alguno a quien todavía no les sirve, porque no está en la condición de vida, que sepa lo que le espera. Estos juicios van a ser terribles. Para el que no sea arrebatado con la Iglesia, van a ser terribles. Y si ahora a una persona le cuesta ser fiel a Cristo, en la situación en que estamos, ¿qué será después? ¿Qué será después? Contemplar el mundo sin la Iglesia. El Espíritu Santo retirado del medio como alma corporativa de la Iglesia, aunque actuando en los individuos. No nos lo podemos imaginar. Mejor será que nadie arriesgue y diga, bueno, ya veremos lo que pasa entonces. Bueno. Mejor será curarse en salud que no querer hacer una experiencia de esa clase. Así que lo vamos a dejar aquí. Que el Señor nos bendiga a todos y nos guarde y haga que todo esto no se nos vaya de la memoria y sobre todo no se nos vaya del corazón, ni lo olvidemos para guardarlo en nuestra vida, para guardar las palabras de este libro. Amén.